El polvo rojo de Azebail nunca se asentaba. Simplemente flotaba en el aire como un recordatorio constante de que este planeta no quería visitantes. A Jake Morrison le gustaba así. Tras 20 años de disparar, sangrar y ver morir a gente buena en las guerras de expansión de la humanidad, se había ganado su silencio. Su granja se asentaba en un valle entre dos volcanes activos, donde el aire era tan caliente que incomodaba a la mayoría de los extraterrestres, y el suelo temblaba al menos 2 veces al día. Perfecto. Jake estaba revisando sus condensadores de agua cuando la baliza de socorro empezó a sonarle en el oído. Casi la ignoró. Probablemente otro contrabandista que había calculado mal sus reservas de combustible. Ya no era su problema, pero la señal estaba cerca, quizá a 3 kilómetros, y pulsaba con un patrón que reconoció de la guerra. Evacuación de emergencia. Niños a bordo. Agarró su rifle y salió en su destartalada moto voladora. El lugar del accidente no fue difícil de encontrar. Humo negro salía de una cápsula de escape destrozada que había excavado una zanja de 30 metros en la roca volcánica. El agujero de la cápsula aún brillaba rojo por la entrada atmosférica. Jake se acercó con cuidado, con el arma lista, buscando amenazas. El diseño de la cápsula era de la soberanía militar del dragón. Eso significaba problemas con mayúscula. Entonces oyó un llanto. Jake abrió la escotilla dañada con una palanca de su moto. El interior estaba oscuro, iluminado solo por las luces de emergencia que fallaban. Pequeñas figuras se apiñaban en la esquina trasera, apretadas como si intentaran desaparecer entre las paredes metálicas. Niños dragonantes, sus escamas reflejaban la tenue luz. Pero algo andaba mal. Parecían enfermos, desnutridos, aterrorizados. La más grande, quizás equivalente a una niña humana de 12 años, se colocó frente a los demás. Sus escamas eran de un color naranja apagado, y sus ojos estaban abiertos de miedo, pero también desafiantes. Atrás, siseó en un común galáctico roto. Lucharemos si es necesario. Jake bajó el rifle lentamente. Tranquilo. No estoy aquí para lastimar a nadie. Mentiroso. La voz de la chica se quebró. Todos lastiman defectos. Su madre lo dijo. El universo no tiene lugar para los débiles. Jake había visto muchas cosas horribles durante la guerra, pero algo en la forma en que lo dijo, con la absoluta certeza de alguien a quien le habían contado eso toda la vida, le oprimió el pecho. Enfundó su arma por completo, mostrando sus manos vacías. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz suave. La chica dudó, como si intentara descubrir la trampa. Ruby, dijo finalmente. Esas son Crystal, Diamond y Pearl. Señaló a sus hermanas sin apartar la vista de Jake. Jake se agachó a su altura, moviéndose lentamente. Crystal era diminuta, apenas le llegaba a la rodilla, con escamas azul pálido que parecían casi translúcidas. Diamond era todo instinto protector, observando cada uno de sus movimientos con ojos calculadores. Y Pearl, la más pequeña, tenía un ala torcida y doblada, arrastrándose por el suelo de la cápsula. No debía de tener más de 6 años en términos humanos. Muy bien, Ruby. Soy Jake. ¿Qué pasó aquí? Escapamos, dijo Diamond. Su voz era más fuerte que la de sus hermanas. Madre nos iba a matar porque somos defectuosos. Escamas equivocadas, tamaño equivocado, todo equivocado. En la sociedad de los dragones, la debilidad es la muerte. Así que robamos una cápsula y huimos. Jake hizo cálculos mentales. Estos chicos habían robado equipo militar y se habían lanzado al espacio probablemente sin entrenamiento alguno solo para evitar ser ejecutados por su propia madre. La soberanía de los dragones no se metía con desertores, especialmente con parientes dragones. Si denunciaba esto, los llevarían de vuelta y los matarían. Si no lo denunciaba y lo pillaban albergándolos, probablemente también lo matarían. Miró el ala retorcida de Perla, la complexión demasiado pequeña de Cristal, las manchas opacas en las escamas de rubí que la marcaban como imperfecta para los estándares de los dragones,
la postura protectora de Diamante que no podía ocultar lo delgada que estaba. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ruby entrecerró los ojos. ¿Por qué? Porque aquí hay comida, calefacción y apuestas. Y porque no voy a dejar niños en una cápsula estrellada en medio de un páramo volcánico. Eres humana, dijo Crystal con voz débil. Los humanos sirven a los dragones. Tienen que denunciarnos. Jake se levantó y se sacudió los pantalones. Sí, bueno, ya no sigo órdenes. ¿Vienen o no? Las 4 chicas se miraron, manteniendo una especie de conversación silenciosa. Finalmente, Ruby asintió. Salieron de la cápsula lenta y dolorosamente. El ala de Pearl se arrastró en el polvo y gimió al engancharse en una roca. Sin pensarlo, Jake la levantó. Ella se quedó paralizada, mirándolo con sus enormes ojos dorados. No pasa nada, dijo. Te tengo. Pearl emitió un sonido a medio camino entre un chirrido y un sollozo, y luego hundió la cara en su hombro. Las otras 3 chicas lo miraron como si acabara de hacer algo imposible. El viaje de regreso a la granja fue silencioso, salvo por el zumbido del motor de la moto voladora. La mente de Jake repasaba escenarios, ninguno bueno. La soberanía de los dragones tenía ojos por todas partes. Si descubrían que escondía fugitivos, enviarían a alguien a recuperar su propiedad. Y dragones. No lo pidió con amabilidad. Su finca no era gran cosa desde fuera, solo hormigón armado y paneles solares. Pero por dentro, tenía todo lo necesario para sobrevivir. Instaló a las chicas en su almacén, la única habitación con capacidad para 4 dragones. Preparó lámparas de calefacción porque temblaban a pesar del calor del planeta. Luego, sacó sus raciones militares y las vio devorar la comida como si no hubieran comido en semanas. Probablemente no. Esa noche, el traductor de Pearl chisporroteó y se apagó. La pequeña dragona entró en pánico al instante, emitiendo sonidos de angustia que desgarraron el corazón de Jake. Sus hermanas intentaron calmarla, pero sin su traductor, no podía entenderlas. No entendía nada. Jake cogió su caja de herramientas y se puso a trabajar. Había mantenido equipos de comunicación durante la guerra, cuando mantener los canales abiertos significaba la diferencia entre refuerzos y tumbas. Desmontó el traductor roto de Pearl y empezó a reconstruirlo con piezas de repuesto de su viejo equipo de combate. Sus manos recordaban el trabajo aunque su cerebro no recordaba bien las especificaciones exactas. El sol estaba saliendo cuando terminó. Perla había llorado hasta quedarse dormida, exhausta, acurrucada contra Diamante. Jake la despertó con suavidad y le ofreció el traductor. Reconstruido. No era bonito. Estaba unido con soldadura y oraciones, pero funcionaba. Se lo puso por la cabeza y lo activó. Los ojos de Perla se abrieron de par en par cuando el sonido volvió a ser palabras. ¿Lo arreglaste? Sí, niña. Listo. ¿Pero por qué?, preguntó Diamante desde atrás. Había estado observando todo el tiempo. No tenías que hacer eso. No somos nada para ti, menos que nada. Somos dragones defectuosos a los que los humanos deben temer y servir. Jake los miró a los 4. Estos niños a quienes les habían dicho toda la vida que eran unos fracasados sin valor, que habían huido de la ejecución porque sus escamas no brillaban lo suficiente, porque eran demasiado pequeños, porque nacieron con imperfecciones que no podían controlar. Tus hijos, dijo simplemente, y tú estabas asustado. Y nadie debería tener que tener ese miedo. Así de simple. Ruby lo miró como si hablara en un idioma extraño. En su mundo, el poder determinaba el valor. La fuerza lo era todo. La amabilidad sin dominio no tenía sentido en la cultura de los dragones. Pero algo en su pecho se sintió cálido por primera vez desde que tenía memoria. Nos iremos pronto, dijo en voz baja. No les traeremos problemas. Se irán cuando estén listos, corrigió Jake, poniéndose de pie y estirando su espalda dolorida. Por ahora, descansa un poco. Mañana les enseñaré cómo funcionan los recicladores de agua.
Al salir, Pearl lo llamó. Jake, gracias. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a 4 pares de ojos que albergaban algo que probablemente nunca antes habían experimentado. Esperanza tal vez, o confianza, algo frágil y nuevo. Ni lo menciones, dijo. Eso es lo que hace la familia. No vio cómo las expresiones de las 4 chicas cambiaron al oír la palabra familia. Los dragones no tenían familias. Tenían jerarquías, linajes, estructuras de poder, pero familia, eso era algo diferente. Eso era algo humano. 3 meses lo cambiaron todo. La tranquila granja de Jake se transformó en algo que nunca esperó. Un hogar que realmente parecía vivo. La mañana comenzó con Ruby discutiendo sobre la forma correcta de calibrar los sensores. Crystal trasteando con toda la tecnología que encontraba. Diamond insistiendo en las comprobaciones del perímetro y Pearl siguiendo a Jake haciéndole preguntas sobre prácticamente todo. Era agotador, caótico, y Jake no lo cambiaría por nada. Las niñas aprendieron rápido, más rápido de lo que Jake esperaba. Empezó a enseñarles matemáticas básicas usando cálculos de trayectoria de su época militar. Ruby lo captó al instante, resolviendo mentalmente problemas que deberían haberle llevado el doble de tiempo. Crystal preguntó si podía ver los manuales de ingeniería de los sistemas de la granja y luego procedió a optimizar la red eléctrica en un 15% en 2 días. Pero las verdaderas lecciones no eran sobre números ni circuitos. Eran sobre algo que los dragones, al parecer, nunca enseñaban a sus crías. No lo entiendo, dijo Crystal una tarde. Estaba hasta los codos en una bomba de agua rota. Su pequeño tamaño la hacía perfecta para acceder a los componentes internos. ¿Por qué nos enseñas todo esto? No te preocupes, seremos mejores que tú. Jake le entregó una llave inglesa. Ese es literalmente el objetivo, niña. Ella dejó de trabajar y lo miró con esos ojos claros. Pero en la sociedad de los dragones, el conocimiento es poder. Lo atesoras. Lo ocultas a los rivales, sobre todo a los de rango inferior. Bueno, menos mal que no estamos en la sociedad de los dragones. Jake se sentó a su lado. Mira, como yo lo veo, si te enseño todo lo que sé y me superas, significa que hice bien mi trabajo. El progreso solo ocurre cuando la siguiente generación lo hace mejor que la anterior. Crystal lo miró fijamente un buen rato y luego volvió a la bomba. Pero Jake vio que sus escamas se iluminaban ligeramente, una señal que, según había aprendido, significaba que era feliz. Ruby ponía a prueba los límites constantemente. Ignoraba las instrucciones solo para ver qué hacía Jake. En la cultura de los dragones, desafiar significaba castigo, generalmente violento. Pero Jake nunca alzaba la voz, nunca hacía demostraciones de dominio. Simplemente la dejaba experimentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Cuando se negó a revisar el nivel de combustible antes de sacar la moto voladora, se quedó sin batería a 5 kilómetros de casa y tuvo que caminar de regreso bajo el calor volcánico. Jake no gritó. Simplemente la obligó a repostar ella misma y le preguntó qué había descubierto. Que tenías razón, admitió a regañadientes. No es que yo tenga razón. ¿Qué aprendiste sobre planificar con antelación? Ruby lo pensó. Que revisar los recursos previene problemas posteriores. Ahí lo tienes. Jake le erizó las escamas de la cabeza, lo que la hizo sisear, pero no apartarse. El dolor es un maestro, pero planificar es mejor. Diamond era quien más lo confundía. Se había nombrado guardaespaldas sin preguntar, interponiéndose entre él y cualquier cosa que percibiera como amenaza. Un día, finalmente le preguntó por qué. Eres la líder, dijo como si fuera obvio. Los líderes deben estar protegidos para que puedan mandar. No soy un líder, Diamond. Solo soy un tipo que intenta ayudar. Pero tú nos dices qué hacer. Tú tomas decisiones. Tú controlas los recursos. Jake se sentó en el porche y ella se acomodó a su lado, siempre alerta. Yo hago sugerencias. Es una gran diferencia.
Puedes discrepar conmigo en cualquier momento. De hecho, la mitad de las veces las ideas de Crystal son mejores que las mías. Entonces, ¿por qué seguimos tus sugerencias? Porque confías en que quiero lo mejor para ti, no porque te haya obligado. La miró. El verdadero liderazgo no se trata de poder. Se trata de ganarse el respeto con acciones. Y el respeto es mutuo. La cola de diamante se crispó al procesar esto. En su mundo, la obediencia se imponía por miedo o fuerza. La elección no importaba. Pero Jake le estaba mostrando algo diferente. La cooperación se basaba en el respeto mutuo, no en la jerarquía. Perla era la más fácil y la más difícil a la vez. Absorbía el conocimiento como una esponja. Su ala retorcida nunca la detuvo una vez que se dio cuenta de que Jake no lo veía como una discapacidad. Aprendió a leer como un galáctico en 2 semanas, luego pasó a matemáticas avanzadas. Pero también necesitaba que le aseguraran constantemente que no era una carga. Jake, hago demasiadas preguntas, preguntó una noche mientras se le enseñaba navegación estelar. No hay tal cosa como demasiadas preguntas, Perla. Pero mamá siempre decía que hablaba demasiado. Que los dragones defectuosos deberían callarse. Jake sintió esa ira familiar crecer en su pecho. La misma ira que sentía cada vez que las chicas mencionaban las enseñanzas de su madre. Respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado. Tu madre se equivocaba. Las preguntas significan que estás pensando, aprendiendo, creciendo. Eso es exactamente lo que deberías estar haciendo. Los ojos de Pearl se pusieron brillantes. ¿En serio? ¿En serio? Ahora preguntabas por las rutas hiperespaciales. Averigüemos por qué se curvan alrededor de los pozos de gravedad. El punto de inflexión llegó cuando los asaltantes atacaron el asentamiento 48 kilómetros al norte. Jake captó la llamada de socorro en su sistema de comunicación y se estaba preparando antes de que terminara el mensaje. Las chicas aparecieron en la puerta ya con la armadura improvisada que Jake les había ayudado a diseñar. No van solas, dijo Ruby. Esto es un combate real peligroso, no un entrenamiento. Nos enseñaron tácticas por una razón, añadió Diamond. Es hora de usarlas. Jake quiso negarse. Eran niñas, pero también tenían razón. Las entrenaría para situaciones exactamente como esta. Y, sinceramente, le vendrían bien los refuerzos. Manténganse en formación. Protejan a los civiles primero. Sin riesgos innecesarios. ¿Claro? Claro. Respondieron las 4. El vuelo al asentamiento duró 20 minutos. Las asaltantes tenían ventaja numérica y armas pesadas. Esperaban granjeros asustados y un botín fácil. Lo que encontraron fueron 4 dragones usando tácticas de escuadrón coordinadas que Jake les había inculcado durante meses. De entrenamiento. Ruby usó sus escamas opacas para camuflarse entre el humo y la ceniza, atacando desde ángulos inesperados. El pequeño tamaño de Crystal le permitió infiltrarse en edificios y evacuar a civiles atrapados. Diamond proporcionó fuego de cobertura con una precisión que enorgulleció a Jake. Y Pearl, con su ala retorcida, que hacía impredecible su patrón de vuelo, desvió el fuego enemigo de los objetivos vulnerables. No lucharon como dragones salvajes. Lucharon como soldados con una misión: proteger a los inocentes. Los asaltantes se retiraron después de 15 minutos, conmocionados y superados. El asentamiento se salvó. Pero alguien lo había grabado todo. Para cuando regresaron a la granja, las imágenes se difundían por las redes fronterizas. Dragones protegiendo a los humanos era el titular en todas partes. Jake vio como el contador de visitas subía en su tableta de datos y sintió un vuelco en el estómago. Tenemos un problema. Somos famosos. Crystal observó, revisando los comentarios. Estamos expuestos, corrigió Jake. Tu gente te ha estado buscando. Ahora saben más o menos dónde estás. El ambiente cambió de inmediato. La rebeldía de Ruby se desmoronó. La postura protectora de Diamond se volvió defensiva.
Pearl se apretó contra la pierna de Jaque, temblando. Crystal activó los canales de comunicación de la soberanía del dragón y palideció. Hay una transmisión, dijo en voz baja. Prioridad militar. Es para este sector. Se reunieron alrededor de la pantalla. Apareció un dragón enorme. Escamas como rubíes pulidos, ojos fríos como el espacio mismo. Incluso a través de la grabación, su presencia era aterradora. Soy el alto comandante Vermillón de la soberanía del dragón. 4 engendros defectuosos con mis marcadores genéticos fueron robados de la custodia legal. Albergarlos constituye robo de propiedad de la soberanía. El humano conocido como Jaque Morrison tiene 48 horas para entregarlos a las coordenadas designadas. La obediencia será recompensada. La resistencia será eliminada. La grabación terminó. El silencio llenó la habitación. Esa es nuestra madre, susurró Ruby. La tirana en persona. Pearl lloraba en silencio. Nos encontró. Nos va a matar. Diamond miró a Jaque, esperando que les dijera que corrieran, que se escondieran, que los abandonaran por su propia seguridad. Eso es lo que cualquier ser racional haría al enfrentarse al alto comandante Vermillón. En cambio, Jaque se levantó y comenzó a mostrar los planos de su valle en la pantalla principal. Muy bien. Tenemos 48 horas para preparar las defensas. Ruby, te necesito en el sensor. Matrices. Crystal, empieza a preparar los tubos de lava con cargas de proximidad. Diamond, marca las posiciones de disparo óptimas. Pearl, ayúdame a catalogar nuestra munición y suministros. Lo miraron fijamente. ¿Se quedan?, preguntó Diamond. Por supuesto que me quedo. Ahora son mis hijos. Jaque se acercó rápidamente al acceso norte. Tu madre quiere que vuelvas. Primero tendrá que pasar por mí. La voz de Ruby era baja, insegura. Es la comandante en jefe. Una vez destruyó un planeta entero ella sola. Entonces supongo que será mejor que me ponga creativa. Jaque los miró a cada uno por turno. Ustedes 4 me enseñaron algo estos últimos 3 meses. Me mostraron que nacer de cierta manera no define en quién te conviertes. Esa supuesta debilidad puede ser fortaleza si la usas bien. Esa familia no se trata de sangre. Se trata de elección. Sacó otro esquema. Ahora van a aprender algo de mí. Van a aprender que los humanos no nos echamos atrás cuando alguien amenaza a nuestra familia. Puede que no seamos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos testarudos, somos inteligentes y nunca dejamos de luchar por lo que importa. La voz de Crystal era extraña. ¿Lucharías contra el tirano por nosotras? Chica, yo lucharía contra toda la soberanía del dragón por ti. Ahora, pongámonos a trabajar. Tenemos que construir una fortaleza por primera vez desde que huyeron de su madre. Las 4 chicas sintieron algo revolucionario. Se sentían valoradas, protegidas, y estaban a punto de aprender que el coraje humano al defender a la familia era el arma más peligrosa de la galaxia. 48 horas no era mucho tiempo para prepararse para la guerra. Pero Jaque había trabajado con menos. Había sobrevivido 2 décadas de combate siendo más inteligente, rápido y mejor preparado que el enemigo. Ahora estaba aplicando todos los trucos sucios que había aprendido para convertir su tranquilo valle en una pesadilla para cualquiera lo suficientemente estúpido como para atacar. El terreno volcánico se convirtió en su mejor arma. Jaque pasó el primer día mapeando cada tubo de lava, cada chimenea termal, cada formación rocosa inestable. Colocó sensores sísmicos en patrones que le avisarían con antelación de cualquier aproximación. Las chicas lo observaron trabajar con una mezcla de asombro y miedo. Esto es una locura, dijo Ruby, ayudándolo. Conecta una mente de proximidad disfrazada de roca volcánica común. Eres un humano. Trae un batallón. Exactamente. Lo que significa que esperarán que una fuerza abrumadora sea suficiente. No esperarán estrategia. Jaque probó el mecanismo de activación de las minas. Tu gente depende de la potencia.
Bruta. Esa es su debilidad. Crystal estaba en los tubos de lava instalando torretas de defensa automatizadas que Jake había sacado del almacén. Equipo de grado militar que conservaba de sus días de guerra por si acaso. Estos sistemas son antiguos, gritó por el comunicador, pero los he modificado. Funcionarán. Esa es mi chica, respondió Jake. Diamond marcó las posiciones de tiro en las crestas, lugares donde las chicas podrían usar sus habilidades naturales mientras se cubrían. Pearl, a pesar de su miedo, organizaba suministros médicos y creaba posiciones de repliegue, incluso temerosa de que funcionaran como una unidad. El segundo día, Jake se aseguró de que cada acción se transmitiera en frecuencias abiertas. Quería que toda la galaxia lo observara, quería testigos porque si Vermillón lo mataba, al menos todos sabrían que no se había hundido en silencio. ¿Por qué haces eso?, preguntó Pearl, viéndolo ajustar el equipo de transmisión. Porque los tiranos odian una cosa más que la rebeldía. Odian cuando la gente ve a sus víctimas defenderse. Inspira a otros. Jake le sonrió. A veces la mejor arma no es un arma. Es una idea. La hora 48 llegó con un cielo rojo. No el rojo habitual del polvo de Asville, sino el carmesí de una flota de dragones entrando en la atmósfera. Jake estaba de pie en su porche, rifle en mano, observando docenas de naves descender como estrellas fugaces. El suelo se estremeció con su aterrizaje, y el aire mismo pareció vibrar con poder. Entonces llegó. La alta comandante Vermillón no solo aterrizó. Se anunció. El cielo se oscureció mientras su enorme figura bloqueaba el sol. 9 metros hasta los hombros, cubierta de escamas que parecían rubíes líquidos con ojos que habían presenciado siglos de conquista. Cuando sus garras tocaron tierra, el suelo se agrietó y se partió. Dragones más pequeños, cada uno enorme por sí mismo, formaron filas detrás de ella. Jake se había enfrentado a muchas cosas aterradoras en su vida. Este era definitivamente uno de los 5 mejores. La voz de la humana Vermillón resonó por todo el valle, amplificada por tecnología que la hacía sonar. Como la voz de un dios furioso. Soy la alta comandante Vermillón. Albergan propiedades pertenecientes a la soberanía del dragón. Entreguen el engendro defectuoso inmediatamente y serán recompensados con creces. Si se niegan, reduciré este valle a vidrio fundido. Las 4 chicas salieron de la granja, tomando posiciones detrás de Jake. Sin esconderse, sin encogerse de miedo, de pie como soldados. Jake mantenía su rifle apuntando hacia abajo con indiferencia, como si se enfrentara a un vecino molesto en lugar del dragón más temido de la galaxia. La postura era deliberada, sin mostrar miedo ni sumisión. No son propiedad, respondió Jake, su voz amplificada por su propio equipo de transmisión. Se aseguró de que cada palabra se transmitiera a través de una docena de sistemas estelares. Son niños y se quedan aquí. Silencio. Vermillón ladeó su enorme cabeza, genuinamente confundida. Alrededor de la galaxia, miles de millones de seres observaban este enfrentamiento en sus pantallas. Un solo humano enfrentándose a la mismísima tirana. Te arriesgas a morir por fallos genéticos. Por criaturas, ni siquiera de tu especie. Este es un comportamiento irracional. Sí, bueno, Jake. Se encogió de hombros. Los humanos son así de graciosos. No abandonamos a los niños solo porque sean diferentes. Última advertencia, humano. Te ofrezco riqueza, estatus, un pasaje seguro a cualquier mundo que elijas. Simplemente hazte a un lado. Se llama Ruby, interrumpió Jake, con voz dura. Es más inteligente que la mitad de los ingenieros de tu flota y el doble de creativa. Esa es Crystal. Reconstruyó toda mi red eléctrica en 2 días. Diamond nunca se rinde, no importa lo difícil que se ponga algo. Y Pearl hace preguntas que dejarían perplejos a tus mejores filósofos. Tienen nombre, tienen personalidad, tienen futuro, y no vas a aceptar nada de eso de ellos. Los ojos de Vermillón se entrecerraron peligrosamente.
¿Te atreves a sermonearme sobre mi propia descendencia? Alguien tiene que hacerlo. Jake apretó el rifle con más fuerza. Ahora puedes irte en paz o puedes venir a intentar llevártelos. Tú decides. El rugido del alto comandante sacudió el valle. Las rocas cayeron de los acantilados. El aire se calentó por su furia. Insecto arrogante. Aprenderás lo que significa desafiar. La soberanía del dragón. Hizo un gesto y su batallón avanzó a toda velocidad. Las defensas de Jake se activaron al instante. Minas sísmicas estallaron a lo largo de las rutas de acceso, lanzando a los dragones hacia ríos de lava. Las torretas automatizadas rastreaban objetivos con una precisión inhumana, obligando a los atacantes a ponerse a cubierto. Los tubos de lava se convirtieron en zonas de muerte donde las modificaciones de cristal convertían simples cuellos de botella en trampas mortales. Las chicas lucharon exactamente como Jake las había entrenado. Ruby usó humo y ceniza para cubrirse. Sus escamas opacas la hacían casi invisible al atacar desde ángulos inesperados. El pequeño tamaño de Crystal le permitía navegar por los estrechos pasajes, tendiendo emboscadas que tomaban desprevenidos a dragones que la doblaban en tamaño. Los precisos ataques de Diamond apuntaban a los puntos débiles de la armadura y las articulaciones. El ala retorcida de Pearl hacía que su patrón de vuelo fuera errático e imposible de predecir, desviando el fuego de sus hermanas. Pero no solo luchaban, sino que protegían. Cada movimiento estaba diseñado para minimizar los daños colaterales, proteger la propiedad y mantener a los civiles a salvo. Los guerreros dragón luchaban por la gloria y el dominio. Estos 4 luchaban por su familia. Jake se movía a través del caos como un fantasma. 20 años de experiencia en combate significaban que sabía exactamente dónde estar y cuándo. No podía igualar la fuerza de un dragón, así que no lo intentó. En cambio, usó ángulos, tiempos y tácticas que no tenían sentido para la doctrina de combate de los dragones. Era un depredador que cazaba depredadores, usando sus propias suposiciones en su contra. Pero eran demasiados. El batallón atravesó sus defensas, sufriendo bajas, pero avanzando con paso firme. Jake recibió un impacto de refilón de un arma de plasma que le quemó el hombro. Siguió luchando, pero estaban perdiendo terreno. Entonces la propia Vermillón entró en la batalla. Se movió con una velocidad aterradora para algo tan grande, cruzando el valle en segundos. Su primer golpe destrozó una roca donde Jake había estado parado un momento antes. El segundo casi lo alcanza hasta que Diamante lo apartó con su cuerpo, recibiendo el golpe ella misma y rodando por el suelo. No. Jake se puso de pie de un salto, colocándose entre Diamante herido y el alto comandante. Vermillón rió, un sonido como metal rechinando. Valiente pero humano feudal, he acabado con civilizaciones. ¿Qué puede hacer un soldado contra mí? Jake no respondió con palabras. Desencadenó una carga hueca que había colocado en la pared del acantilado sobre Vermillón, derribando toneladas de roca. Ella lo ignoró, pero le ganó segundos. Él usó esos segundos para colocarle una granada de plasma en la frente y alejarse rodando. La explosión fue pequeña, apenas suficiente para penetrar sus escamas acorazadas, pero le hizo sangrar. Vermillón se quedó paralizada, mirando la delgada línea carmesí que le bajaba por la pierna. Alrededor de la galaxia, los seres que veían la transmisión perdieron la cabeza. El tirano podía sangrar. El alto comandante Vermillón, el dragón que nunca había sido herido en 3 siglos de combate, sangraba por culpa de un humano con una granada. El impacto psicológico era asombroso. Si podía sangrar, podía ser derrotada. Si un humano podía hacerla sangrar, ¿qué podrían hacer las especies unidas juntas? Los ojos de Vermillón se abrieron de par en par por la sorpresa, luego se entrecerraron por la rabia. Reunió poder, el aire a su alrededor, brillando con calor. Jake reconoció la acumulación. Estaba preparando un ataque que vaporizaría todo en un radio de 400 metros. Ninguna táctica inteligente lo salvaría de eso.
Les dio tiempo a las chicas para escapar. Eso tendría que ser suficiente. Entonces, 4 dragones jóvenes se interpusieron entre Jake y su madre. ¡Alto!, gritó Ruby, extendiendo sus alas al máximo. Invocamos la prueba de valía. El poder que se acumulaba alrededor de Vermillón se disipó al instante como si alguien hubiera accionado un interruptor. Su expresión pasó de la rabia a la conmoción absoluta. ¿Lo reclamas como guardián? Invocas una ley antigua para un humano. Sí, Diamante avanzó cojeando, herida pero desafiante. Nos protegió cuando intentaste matarnos. Nos enseñó cuando nos llamaste inútiles. Luchó por nosotros cuando toda la galaxia dijo que no importábamos. Se ganó el derecho a ser nuestro guardián. La voz de cristal era firme a pesar de su miedo. Nos dio algo que tú nunca hiciste, madre. Nos dio una oportunidad. Perla, la más pequeña y tímida, habló por última vez. Su voz era tranquila pero clara. Nos dio amor, algo para lo que los dragones ni siquiera tienen una palabra. Vermilion miró a sus hijas, defectuosas, inútiles, fracasadas que deberían haber muerto en silencio en el exilio. En cambio, se alzaron como guerreras defendiendo a una humana que les había dado lo que ella nunca pudo. Protección sin dominación, enseñanza sin crueldad, familia sin jerarquía. Por primera vez en 300 años, la alta comandante Vermilion sintió algo que había olvidado que existía. Vergüenza. El valle quedó en silencio, salvo por el crepitar de las hogueras y los escombros que se asentaban. 2 especies, separadas por la evolución y la cultura, se enfrentaron a través de una división que de repente parecía menos absoluta. Y la galaxia observaba, conteniendo la respiración, preguntándose si este momento terminaría en destrucción o en algo inesperado, algo parecido a la comprensión. El batallón de Vermilion se congeló ante su señal. El valle quedó en silencio, salvo por el crepitar de las hogueras y el lejano rugido de los volcanes. Jake mantuvo su rifle en alto, desconfiando de esta repentina quietud. Le ardía el hombro donde el plasma lo había rozado, pero ignoró el dolor. Años de combate le habían enseñado a desenvolverse en situaciones peores. Prueba de valía, dijo Vermillón lentamente, saboreando las palabras como si fueran extrañas. ¿Entienden ustedes 4 lo que han invocado? Estas pruebas fueron diseñadas para dragones. La mayoría de las especies mueren intentándolas. Ruby dio un paso al frente, con la barbilla levantada a pesar del temblor en su voz. Lo sabemos, pero Jake merece la oportunidad de demostrar su valía. Ya nos lo ha demostrado. Las pruebas no se tratan de lo que creas, niño. Se tratan de una medición objetiva de la capacidad. La mirada de Vermillón se dirigió a Jake. Humano, si fallas incluso en una prueba, estos 4 volverán a la custodia de la soberanía. ¿Aceptas estos términos? Jake bajó el rifle lentamente. Su instinto le gritaba que era una trampa. Pero las chicas lo habían acorralado. Habían invocado una ley antigua para salvarle la vida. Ahora tenía que seguir adelante o ver cómo se las llevaban de todos modos. Acepto, dijo. Terminemos con esto de una vez. La primera prueba comenzó al amanecer. Prueba de fuerza. Una enorme roca, de fácilmente 10 toneladas de roca volcánica sólida, se alzaba entre 2 marcadores separados por 100 yardas. El desafío era simple, moverla de un marcador a otro. Los dragones usaban fuerza física pura, levantándola con fuerza y determinación. Jake rodeó la roca 3 veces, estudiándola desde todos los ángulos. Los guerreros de Vermilion observaban divertidos. Las chicas observaban con preocupación. «Tienes una hora, humano», anunció Vermilion. «Comienza». Jake no tocó la roca. En cambio, tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Usó cable de sus defensas dañadas para crear un sistema de poleas anclado a formaciones rocosas estables. Colocó pequeñas cargas explosivas en los puntos de tensión de la roca, fracturándola en 4 pedazos manejables en lugar de una masa imposible.
Inventó un sistema de palancas con vigas metálicas del almacén de su granja. Los dragones observaban confundidos. Así no era como funcionaba la prueba. Se suponía que debías demostrar fuerza bruta, no eludir el desafío por completo. 40 minutos después, Jake activó sus sistemas. La polea se tensó, las palancas crujieron y los fragmentos de roca fracturados se movieron. Uno a uno, los movió hacia el segundo marcador. Cuando el último trozo acomodó en su lugar, se secó el sudor de la frente y miró a Vermillón. «Listo. Silencio». Entonces, uno de los guerreros de Vermillón habló. Hizo trampa. No lo levantó él mismo. La prueba, dijo Vermillón con cuidado, requiere mover la roca de un marcador a otro. No especifica el método. Observó a Jake con renovado interés. Los humanos se acercan a obstáculos como el agua, encontrando grietas y piedras. Aceptable. Pasas. Ruby dio un puñetazo al aire. Pearl dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Crystal ya estaba analizando el sistema de poleas de Jake, probablemente buscando mejoras. La segunda prueba llegó esa tarde. Prueba de sabiduría. Vermillón le presentó a Jake 3 escenarios tácticos mostrados en proyectores holográficos. Cada uno era imposible. Defender una posición con fuerzas insuficientes, gestionar recursos que no podían sostener a una población, negociar con enemigos que querían la rendición total. Las soluciones clásicas de los dragones implicaban una fuerza abrumadora, dominio territorial o el sacrificio estratégico de elementos débiles. Jake observó los escenarios durante 10 minutos mientras todos esperaban. Luego comenzó a presentar sus soluciones. Para el escenario de defensa, diseñó tácticas de coalición donde múltiples fuerzas más débiles combinaban sus fortalezas. Para el problema de los recursos, creó redes comerciales que compartían la abundancia y la escasez entre los grupos. Para la negociación, encontró un punto en común que permitía a ambas partes proclamar la victoria a la vez que llegaban a un acuerdo. Estas soluciones son débiles, se burló un guerrero. Dependen de la cooperación de los demás. ¿Y si se niegan?, respondió Jake. Entonces haces que la cooperación sea más beneficiosa que el conflicto. La intimidación funciona hasta que deja de funcionar. Construir relaciones dura más. Vermilion guardó silencio un buen rato, repasando sus respuestas. En cada escenario, lograste mejores resultados con menos bajas y mayor retención de recursos de lo que sugiere la doctrina estándar. Métodos extraños, humanos, pero efectivos. Pasas. Diamond sonrió. Storm tomaba notas de las respuestas de Jake, claramente planeando estudiarlas más tarde. La tercera prueba fue brutal. Prueba de fuego. Jake tuvo que sobrevivir 12 horas en una zona volcánica activa sin refugio ni provisiones. Los dragones simplemente soportaban sus escamas, protegiéndolos del calor que mataría a la mayoría de las especies. Los humanos no tenían esa ventaja. Arrojaron a Jake a un infierno de lava fluyente y aire sobrecalentado. La temperatura superaba los 93 grados centígrados. Llevaba la ropa puesta y nada más. Las chicas lo observaban a través de drones, aterrorizadas. «No puedes sobrevivir a esto», susurró Pearl. «Los humanos no están hechos para este calor». Pero Jake no intentaba sobrevivir al calor. Intentaba ser más astuto que él. Pasó la primera hora recuperando materiales de equipos rotos esparcidos por la zona volcánica, escombros de antiguas operaciones mineras. Construyó un tosco refugio reflectante del calor con paneles metálicos. Encontró un acuífero subterráneo rastreando donde crecían las plantas y usó el agua como sistema de refrigeración. Creó un traje aislante con materiales superpuestos. No soportó la prueba. Diseñó para evitarla. 12 horas después, cuando lo sacaron, estaba exhausto, deshidratado y quemado por el sol. Pero vivo. Imposible, murmuró un guerrero dragón. Ninguna especie de piel suave debería sobrevivir a esas condiciones. No sobrevivió a las condiciones,
dijo Crystal con orgullo. Cambió las condiciones. Eso es lo que hacen los humanos. Vermillón observó a Jake mientras los drones médicos trataban sus quemaduras. 3 intentos, 3 pases. Pero tus métodos son diferentes a todo en nuestra doctrina. No superas los desafíos, los transformas. Trabajo con lo que tengo, dijo Jake, haciendo una mueca al aplicar el gel médico sobre las quemaduras. Los humanos no son los más fuertes ni los más resistentes. Así que nos ponemos creativos. Esa noche, después de que los drones médicos terminaran y las chicas durmieran, Vermillón encontró a Jake sentado en lo que quedaba de su porche. El valle estaba destrozado por la batalla, pero la granja seguía en pie. Necesito decirte algo, humano. El enorme dragón se posó cerca de él, con cuidado de no aplastar nada. No quería llamar a mis hijas. Jake la miró sorprendido. La ley del dragón lo exigía. La debilidad está prohibida en nuestra sociedad. Las crías defectuosas son eliminadas para mantener la superioridad genética. Su voz cargaba siglos de cansancio. No pude protegerlas dentro del sistema, así que las exilié, con la esperanza de que encontraran una muerte rápida en lugar de sufrir una persecución prolongada. Nunca imaginé que sobrevivirían. Ciertamente nunca imaginé que prosperarían. ¿Por qué me cuentas esto? Porque en 3 meses, les diste lo que yo no pude darles en años. Libertad del miedo, permiso para fallar sin castigo, aliento para ser ellas mismas en lugar de copias perfectas de un ideal. Hizo una pausa. Les enseñaste conceptos que a los dragones nos faltan palabras en nuestro idioma. ¿Cómo cuáles? Compasión, paciencia, aceptación incondicional. C.E. La risa de Vermillón fue amarga. Somos una especie antigua y poderosa. Hemos conquistado cientos de mundos. Pero no podemos comprender por qué arriesgarías todo por niños que ni siquiera son de tu propia especie. Jake se quedó callado un momento. Porque son niños. Porque tenían miedo. Porque alguien tenía que hacerlo. Miró al enorme dragón. Tu sociedad juzga el valor por el poder. La mía lo juzga por el potencial. Cada niño tiene potencial si alguien cree en él. Realmente los ves como iguales, no como propiedades o sirvientes. Yo los veo como mis hijos. Y sí, ya son mejores que yo en la mitad de las cosas que les he enseñado. Ese es el punto. Se supone que la próxima generación superará a la anterior. Vermillón lo estudió con ojos antiguos. Eres una especie muy extraña, humano. Nos dicen eso a menudo. La prueba final llegó al atardecer. Prueba del corazón. Vermilion reunió a todos, su batallón, las chicas y miles de personas que miraban por transmisión en toda la galaxia. La prueba final mide el compromiso, anunció. Jake Morrison, has demostrado fuerza a través de la inteligencia, sabiduría a través de la innovación y resistencia a través de la adaptación. Ahora demuestra que tu dedicación es genuina. Presentó la elección en una pantalla holográfica para que todos la vieran. Deja a Asbail. Deja a estos 4 bajo mi custodia. La humanidad te declarará héroe. Recibirás honores, riqueza y gloria. O quédate. Lucha contra todo pronóstico contra la soberanía del dragón y probablemente morirás protegiendo a una descendencia defectuosa. Elige. La galaxia observaba. Este era el momento que lo definiría todo. El humano que hizo sangrar a un tirano elegiría la supervivencia o el sacrificio. Jake no dudó. Me quedo. Son mi familia. Incluso sabiendo que probablemente morirás. Incluso sabiéndolo. Jake miró a Rubí, Cristal, Diamante y Perla. No se abandona a la familia. Eso no es negociable. Vermellón buscó en su rostro engaño, cálculo, algún motivo oculto. Solo encontró certeza absoluta. Un instinto protector tan fundamental que trascendía la lógica. Has fallecido, dijo en voz baja. Pero tenemos un problema, Jake Morrison. La ley de soberanía de los dragones aún clasifica a mis hijas como defectuosas. Otros dragones cuestionarán mi decisión de dejarlas ir.
Si regresan al espacio de los dragones, serán asesinadas. Si no por mí, entonces por otros que hagan cumplir la ley. La mente de Jake se aceleró buscando asilo político. Se convierten en ciudadanas humanas bajo mi tutela legal. Que la soberanía intente tocarlas entonces. Te arriesgarías a una guerra con toda mi especie por 4 reyes dragones. Ya te hice sangrar frente a toda la galaxia. Mejor comprométete. Jake sonrió con cansancio. Además, soy bastante buena haciendo que funcionen las cosas imposibles. Vermillón guardó silencio un largo rato. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los que la observaban. Se rió. Un sonido genuino de sorpresa y algo parecido al respeto. Una locura. Absolutamente loca. Miró a sus hijas, viéndolas realmente por primera vez. Si son defectuosas según nuestros estándares, entonces tal vez nuestros estándares requieran evolución. Renuncio a mi título y territorio. Elijo el exilio con mis hijas. Espera, ¿qué? Alguien debe asegurarse de que no te maten criando a parientes dragones. Considérame coguardiana. El dragón antiguo lo miró a los ojos. Además, tengo curiosidad por ver qué otras cosas imposibles logras. Jake lo miró fijamente y luego se echó a reír a pesar del agotamiento. Un veterano humano y un tirano dragón criando juntos. Los libros de historia van a ser un caos. La historia, coincidió Vermillón, está a punto de volverse realmente interesante. La respuesta de la soberanía dragón llegó en cuestión de horas. Indignación, amenazas, exigencias del regreso inmediato de Vermillón y la ejecución del engendro defectuoso. Tonterías tiránicas típicas, pensó Jake mientras leía las comunicaciones oficiales. Pero algo había cambiado por toda la galaxia. Las imágenes de un humano haciendo sangrar al alto comandante se habían extendido como la pólvora por todas las redes, todos los sistemas, todos los mundos que habían vivido bajo la intimidación de los dragones. De repente, las especies que habían aceptado la superioridad de los dragones como ley natural se hicieron preguntas. Si un solo humano podía enfrentarse al tirano, ¿qué podría lograr la resistencia organizada? Si la perfección del dragón podía ser desafiada, tal vez no fuera tan perfecta después de todo. El gobierno humano vio la oportunidad política de inmediato. Concedieron asilo oficial a Rubí, Cristal, Diamante y Perla, junto con su madre autoexiliada. Fue una decisión calculada que puso a los dragones a la defensiva por primera vez en siglos. El mensaje era claro. La humanidad protegería a aquellos a quienes la soberanía del dragón desechaba. Otras especies se dieron cuenta. En cuestión de semanas, 3 dragones exiliados más llegaron a las coordenadas de Jake, aterrorizados y desesperados. Luego 5 más. Luego una docena. La noticia se extendió por las redes subterráneas. Había un lugar donde ser diferente no significaba la muerte. Un veterano humano y un estirano estaban construyendo algo nuevo. El primer mes fue un caos absoluto. Vermellón luchaba con conceptos básicos como pedir permiso y respetar a las personas, espacional. Los dragones no practicaban la democracia. Mandaban y esperaban obediencia. Jake perdió la cuenta de cuántas veces tuvo que explicar que rugir órdenes no era una estrategia de comunicación efectiva con los humanos. Pero tengo toda la razón. Vermellón insistió después de que Jake contradijera su plan para organizar el creciente campo de refugiados. Mi análisis estratégico es superior. Tal vez, respondió Jake, sin ceder. Pero no preguntaste lo que pensaban los demás. Tal vez alguien tenga información que tú no. Tal vez haya un enfoque mejor. No lo sabrás si simplemente asumes que tienes razón. Esto es ineficiente. Esto se llama trabajo en equipo. Acostúmbrate. Las chicas mediaban constantemente, traduciendo entre el instinto de dragón y la cultura humana. Ruby había empezado a llevar los viejos parches militares de Jake en sus escamas como insignias de honor. También había empezado a diseñar tecnologías híbridas que combinaban la ingeniería de dragones con la innovación humana.
Su primer prototipo fue un sistema de energía que funcionaba con energía geotérmica con el triple de eficiencia que la tecnología de dragones estándar. Crystal se sumergió en la investigación, publicando artículos sobre xenobiología que revolucionaron la comprensión entre las diferentes especies. Demostró que lo que los dragones llamaban defectos genéticos eran en realidad variaciones evolutivas que proporcionaban ventajas en diferentes entornos. Su trabajo fue retomado por universidades de todo el espacio humano. Con 14 años, científicos de verdad la llamaban genio. Diamond entrenaba a diario con Jake, desarrollando doctrinas de combate que fusionaban las tácticas humanas con el instinto de dragón. Empezó a enseñar a otros exiliados, mostrándoles que luchar con inteligencia es mejor que luchar con fuerza. También se autoproclamó jefa de seguridad del asentamiento, un cargo que se tomaba muy en serio. Pearl sorprendió a todos al convertirse en su diplomática. Su carácter tranquilo y su genuina amabilidad la hacían perfecta para ayudar a los refugiados traumatizados a adaptarse a su nueva vida. También empezó a escribir poesía que conectaba especies a través de emociones compartidas. Sus palabras aparecieron en redes de toda la galaxia, ayudando a otros a comprender que ser diferente no significaba inferior. 6 meses después, la granja de Jake se había convertido en un asentamiento de verdad. 43 dragones viven allí ahora, junto con refugiados de una docena de otras especies que huyen de diversas tiranías. Habían construido estructuras adicionales, expandido la red eléctrica y establecido una comunidad funcional. No debería haber funcionado. Dragones, humanos y media docena de otras especies con biologías y culturas completamente diferentes viviendo juntas debería haber sido un desastre. Pero funcionó porque Jake se negó a permitir que fallara. Y porque Vermilion, a pesar de siglos de condicionamiento, estaba aprendiendo que la fuerza venía en formas que nunca había considerado. Una noche, Jake la encontró observando a las 4 chicas entrenar juntas. Se movían como el agua alrededor de la otra, combinando la ferocidad de los dragones con el trabajo en equipo humano. Ruby proponía estrategias. Crystal proporcionaba apoyo técnico. Diamond lideraba las formaciones. Pearl coordinaba sus movimientos. Se habían convertido en algo que no era ni completamente dragón ni completamente humano, sino algo mejor. Sigo sin entenderlos, humanos, admitió Vermilion. Son físicamente débiles comparados con la mayoría de las especies. Su tecnología es adecuada, pero no excepcional. Su esperanza de vida es breve. Según toda lógica, deberían ser una especie subordinada. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Jake con una leve sonrisa. Y aún así, ella estuvo de acuerdo. Poseen algo que los dragones eliminamos de nosotros mismos hace mucho tiempo. La obstinada negativa a aceptar que las limitaciones son permanentes. La creencia irracional de que los seres pueden cambiar, crecer y llegar a ser más de lo que les dicta su nacimiento. La absurda idea de que la cooperación produce mejores resultados que la dominación. ¿Nos estás llamando absurdos? Digo que Vermilion eligió sus palabras con cuidado, que quizá los humanos no sean inferiores, simplemente diferentes y superiores. Es una distinción frustrante. Jake rió. Lo tomaré como lo más parecido a un cumplido que eres capaz de hacer. Su conversación fue interrumpida por alarmas. Jake abrió su bloc de datos mientras Vermilion accedía a la red de sensores con su implante neuronal. 20 naves se acercaban rápidamente y no eran amistosas. Soldados de línea dura de la soberanía del dragón perseguían a un grupo de 32 refugiados que habían huido tras enterarse del asentamiento. ¿Cuántos defensores tenemos?, preguntó Vermilion, ya en modo táctico. Tú, yo, 4 adolescentes y unos 20 refugiados con un entrenamiento de combate mínimo. Jake ya estaba calculando posiciones defensivas contra un escuadrón militar completo con armamento pesado. Unas probabilidades terribles. Sí. Jake revisó su rifle y empezó a moverse. Manos a la obra. Ruby apareció en el porche, ya activando los protocolos defensivos en su tableta de datos. Oyó la alarma.
Cristales reforzando el perímetro norte. Diamantes posicionando armas de supresión. Perlas preparando puestos médicos y rutas de evacuación para civiles. Sin vacilación, observó Vermilion. Sin miedo. Nos enseñaste a pensar estratégicamente. R.U. por dicho. Jake nos enseñó a preocuparnos por los demás. Ahora defendemos a los refugiados como él nos defendió. Es lo que hace la familia. La palabra flotaba en el aire. Familia. Un concepto que los dragones habían abandonado por la pureza genética y las jerarquías de poder. Pero aquí estaba, funcionando mejor que cualquier sistema que Vermilion hubiera conocido. Las naves de refugiados rompieron la atmósfera, dañadas y desesperadas. Tras ellas, la flota de soberanía se preparaba para disparar. Transmitían demandas de rendición, amenazando con destruir a cualquiera que albergara material genético defectuoso. Jake activó todos los sistemas de defensa que construyeron durante 6 meses. El valle se iluminó con fuego coordinado. Pero esta vez, no se trataba solo de la ingeniería humana de Jake. Era el poder del dragón potenciado por la estrategia humana. Eran múltiples especies trabajando juntas, cada una aportando sus fortalezas únicas. La tecnología híbrida de Ruby proporcionaba una distribución de energía que les permitía operar más armas de las que deberían haber sido posibles. Las redes de sensores de Crystal les proporcionaban información precisa para apuntar. Las doctrinas de combate de Diamond convertían a los refugiados sin entrenamiento en una milicia eficaz. La coordinación de Pearl mantenía a todos trabajando juntos en lugar de estorbarse. Amber Millón luchó junto a ellos, no como una comandante que exigiera obediencia, sino como parte de un equipo. Su poder puro, combinado con el genio táctico de Jake, creó algo que la flota de la soberanía jamás había visto. Dragones luchando por algo más que el dominio. La batalla duró 2 horas. La flota de la soberanía se retiró, conmocionada y ensangrentada. Esperaban blancos fáciles. Encontraron una resistencia organizada que se negaba a ceder. Y lo que es más importante, todo se transmitió por redes abiertas. Una vez más, la galaxia observó a dragones luchando para proteger a los refugiados. Observó a un veterano humano y a un estirano trabajando juntos. Observó a múltiples especies demostrando que la cooperación vencía a la dominación. Las solicitudes de asilo comenzaron a llegar en masa. No solo de dragones, sino de todas las especies que tenían algo que demostrar. Los diferentes, los inusuales, los que no encajaban en jerarquías rígidas. 3 semanas después, Jake estaba con Vermilion observando cómo los drones de construcción construían nuevas viviendas. El asentamiento se estaba convirtiendo en un pueblo. Tal vez pronto sería una ciudad. Las 4 chicas discutían sobre la mejor ubicación para una nueva escuela. Sus voces se oían por todo el valle. Vamos a necesitar más suministros, dijo Jake. Más viviendas, mejor infraestructura. Esto está creciendo más de lo que jamás imaginé. Creaste esperanza, respondió Vermilion. La esperanza es una fuerza poderosa. Peligrosa incluso. Peligrosa para los tiranos. ¿Tal vez? Sí. Guardó silencio un momento. Pasé 3 siglos construyendo un imperio a base de miedo y fuerza. Tú has construido algo más duradero en 6 meses usando amabilidad y terquedad. La ironía no se me escapa. El bloc de datos de Jake emitió otra alerta. Se acercaban más naves, pero estas transmitían códigos amistosos. Naves de suministro humanas enviadas por un gobierno que había decidido que valía la pena apoyar este experimento. Tras ellas, naves de una docena de otras especies trayendo ayuda, voluntarios y refugiados que buscaban la misma oportunidad que Jake les había dado a 4 asustadas chicas dragón. ¿Crees que podemos con esto?, preguntó Jake. Probablemente no, admitió Vermilion. Pero nos adaptaremos. Eso es lo que les enseñaste a mis hijas. Eso es lo que me enseñaron a mí. Adaptarse no es debilidad. Es la estrategia de supervivencia más sólida que existe. Ruby se acercó a ellas de un salto,
cubierta de polvo de construcción y sonriendo. Jaque, necesitamos tu opinión sobre el diseño de la escuela. Crystal quiere que todo sea subterráneo para controlar la temperatura, pero creo que deberíamos usar captación solar en la superficie. Enseguida voy, interrumpió Jaque con una sonrisa. Mientras Ruby salía corriendo, Pearl apareció por la otra dirección. Bermellón, los nuevos refugiados están asustados. ¿Puedes hablar con ellos? Confían más en ti que en los humanos. Por supuesto, pequeña. La enorme dragona siguió a Pearl hacia el centro de refugiados, con pasos cuidadosos para no aplastar ninguna de las estructuras más pequeñas. Jaque los vio irse, luego contempló el valle que se había transformado de un solitario puesto de avanzada a una comunidad próspera. El experimento estaba funcionando. Diferentes especies conviviendo. Dragones aprendiendo bondad. Humanos demostrando su valía. Todos teniendo la oportunidad de ser más de lo que su nacimiento les dictaba. Se recibió una transmisión por el canal prioritario. Más dragones exiliados. Más refugiados. Más seres que necesitaban que alguien creyera en ellos. Jaque hizo crujir los nudillos y empezó a calcular las necesidades de suministros. Su jubilación había terminado definitivamente. Pero, sinceramente, esto era mejor. Esto importaba. Diamond apareció a su lado. Más llegadas. Siempre bien. Sonrió, mostrando los dientes. Tenemos mucho espacio y mucha resistencia si alguien intenta detenerlos. Esa es mi chica. Mientras el sol se ponía sobre Azebail, proyectando largas sombras sobre el creciente pueblo, Jaque Morrison se dio cuenta de algo importante. Se había propuesto salvar a 4 niños asustados. En cambio, había comenzado una revolución, no con armas ni con gran velocidad, pero con algo simple, algo humano. Había demostrado que todos merecen una oportunidad. Que ser diferente no significa ser defectuoso. Que la familia se construye por elección, no por sangre. Y la galaxia nunca sería del todo